No solamente entonces aplicar, sino también interpretar. Introducción. En el capítulo anterior, es decir, en la semana 3, porque la semana 4 fue exposición y examen, en el capítulo anterior se ha estudiado cuadros estadísticos, cuadros que ya ustedes saben a qué nos referimos. Como forma, estos cuadros pretendía ordenar, ¿no? Y describir un conjunto de datos para tomar decisiones. Sin embargo, el análisis resulta todavía incompleto, insuficiente, ¿no? Pues se hace necesario que todos los datos contenidos en esta tabla se puedan resumir aún más para facilitar el análisis e interpretación de la información usando ciertos indicadores. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en cuadros, en gráficos y cómo estos se interpretaban y cómo estos se construían. Pero lo que aquí nos dice es que esto aún resulta insuficiente para poder resumir todo un conjunto de datos. Y es por eso que vamos a estudiar la clase de hoy para resumirlo un poco más, ¿bien? Y entonces vamos a conocer esas medidas estadísticas. Medidas estadísticas, que son medidas de resumen que se calculan a partir de una muestra y que describen ciertos aspectos de una serie de distribución de datos para poder tener un mejor conocimiento de la población. La finalidad es resumir, es decir, con ellas resumo el comportamiento de una variable, la información de la muestra para poder tener así un mejor conocimiento de la población. Es decir, en base a una muestra yo puedo conocer cuál es el comportamiento de esa variable en la población. Muy bien. Espero que yo no haya utilizado términos que sean bastante difíciles de entender. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos la media que nos dice que es 10.9, la mediana que es 11, la moda no está por ahí apareciendo el valor, pero sí podemos identificar cuál es la moda, ¿no? ¿Cuál es la moda aquí en esta figurita? ¿Cuál es la moda? La parte central. Ya, la parte central ya está, sí, correcto. La parte más, la más preponderante, la que tiene un pico más alto, ahí se posiciona la moda. Sí, sí, podría ser. Muy bien. Y entonces, bien, vamos para la siguiente, ¿no? Nos dice, vamos a conocer las medidas de tendencia central esta semana. Bien, estas medidas estadísticas se subdividen en medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Bien, las que vamos a conocer el día de hoy, medidas de tendencia central. Las medidas, ¿cuáles son? Media, mediana y moda. Bien. Las de posición, según el sílabo, no se observa, bueno, no está presente en el sílabo, no lo han tomado en cuenta, entonces las medidas de posición, a pesar que sabemos que son medidas estadísticas como los cuartiles, deciles y percentiles, no los vamos a estudiar según el sílabo, pero luego sí vamos a estudiar las medidas de dispersión, que es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. Esto sí vamos a estudiarlo porque eso sí está presente en la semana 7. Bien. Bien, nos vamos a la siguiente. ¿Qué son las medidas? Que son estas tres, ¿no? Media, mediana y moda. Son estadígrafos que permiten hallar un solo valor numérico e indican el centro de un conjunto de datos. Entre las medidas de tendencia central más útiles y conocidas son la media, o llamada también media aritmética, llamada también esperanza matemática, llamada también promedio, ¿sí? La mediana y la moda. Muy bien, pero ahí me dice son estadígrafos que permiten hallar un solo valor, es decir, es un solo cálculo, ¿verdad? Entonces, pero
la pregunta es, ¿cuándo es un estadígrafo y cuándo es un parámetro? Según las clases anteriores. ¿Quién me da la respuesta? A ver, chicos. ¿Qué es un estadígrafo y qué es un parámetro? Los parámetros son aquellas medidas que describen numéricamente las características de una población. Ya, muy bien. ¿Y el estadígrafo? Son medidas que describen numéricamente las características de una muestra. Excelente, ya está, muy bien. Entonces, bueno, sí están atentos, veo, ¿no? Espérense, por aquí voy a proyectarlo un poquito más grande. Está que graban, ¿no? Porque ahí está, había dejado de grabar para ver si se está grabando. Creo que sí. Ya, muy bien. Esperamos que se grabe completo esto, para que quede a disposición de ustedes. Lo que dice su compañero es correcto. Entonces, veamos mi cursor por aquí. ¿Sí? Espero que se vea. Todo este conjunto de medidas, ¿qué será? ¿Estadígrafos o parámetros? Estadígrafos, muy bien. Mientras que por aquí, todo esto, ¿qué será? Parámetros. Muy bien, parámetros. ¿Cómo denoto a una media aritmética simple en una muestra como una X y una raya en la parte superior? O sobrepuesta, ¿no? Y la media aritmética en una población como mu. Bien, las otras son con M minúscula y M mayúscula. Perfecto, a ver, continuamos. Las medidas de tendencia central, ya sabemos que son tres, media, mediana y moda. Pero vamos a ver, la media es el valor central de un conjunto de datos, pero a esta no le interesa el orden. Esta suma cómo estén posicionadas y divide entre el tamaño de la muestra. Bien. Ahora, si está trabajando con toda la población, dividirá la suma entre el tamaño de la población. ¿Y cómo se le denota el tamaño de la población? Se le denota como N mayúscula. Y a la muestra se le denota como N minúscula. Bien, la mediana. ¿Qué es la mediana? También se posiciona en el centro, pero esta hace algo mucho más importante. Ordena a los datos, mientras que la media no. La mediana sí, la ordena desde el valor mínimo hasta el valor máximo, desde el más pequeño al más grande, es decir, en forma ascendente. Luego de ordenar, ella la divide en dos partes iguales, es decir, 50% inferior y 50% superior. Bien, hasta ahí claro que hace la mediana, ¿verdad? Y la moda no ordena, pero sí observa qué valor es el que más se repite o el que se da con mucho más frecuencia dentro de ese conjunto de datos. Muy bien, entonces ya quedó explicado qué hace cada una de ellas. La moda observa, se detiene a observar cuál es el valor que más se repite. La mediana primero ordena de forma ascendente y luego divide en dos partes iguales, el 50% inferior y el 50% superior. Y la media, ella suma los valores como lo encuentre sin ordenarlos y divide ya sea entre el tamaño de la población, si estamos en un parámetro,
o si estamos en un estadígrafo, dividirá la suma entre el tamaño de la muestra. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué es la media aritmética? Su nombre ya lo habíamos dicho, ¿no? Es llamada también esperanza matemática, llamada promedio aritmético, media aritmética. Tiene estos tres nombres, ¿no? O sinónimos. Definición. La media aritmética o promedio o simplemente media se define como la división de la suma de todos los valores entre el número de valores. Muy bien, su representación, si es muestral, es con una X raya y si es poblacional, es con una mu. Muy bien, hasta ahí creo que se entendió o no. Vamos, despierten, ¿se entendió? Más o menos. Ya, más o menos, muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo para que usted lo pueda entender. Muy bien. Profe, entiendo que la media aritmética es la suma de todos los datos, porque usted así lo decía, ¿no? La definición, y que divide entre el tamaño de la población. Y luego me va a dar un valor central. Muy bien. Entonces vamos con un ejemplo, ¿no? Imaginémonos pues que yo tengo, como dice ahí, se tiene la facturación de exportación, ¿no? De espárragos y hortalizas de una empresa agroindustrial en el periodo del 2008 al 2011. Aquí hay 4 años consecutivos. Muy bien, quiero saber entre este espacio de tiempo, entre el 2008 y el 2011, cuánto ha sido el promedio. Muy bien. En las facturaciones. ¿Y qué hago para ello, estimado? A ver, ¿qué hago? Sumo los 4 valores, 19 millones, 21 millones, 23 millones, 30 millones, ¿sí? Como la fórmula ahí lo indica, sumatoria, por aquí, que está sumando. Bien. ¿Por qué? Porque es de una muestra nada más, ¿no? Es decir, de un conjunto solamente de años. Muy bien. Y los divide pues entre 4, ¿no? Y encuentra que ese promedio es 23.3 millones. Lo más interesante de ello no es el cálculo, sino es la interpretación. Y podemos interpretar, y al lado está en negrita, el promedio de las facturaciones por exportación de espárragos y hortalizas por la empresa agroindustrial entre el periodo 2008 al 2011 es de 23.3 millones de dólares. Es como que si a mí me preguntaran, ¿no? Profesora, no me preguntan por cada uno, sabiendo que yo tengo 30 estudiantes en el grupo F, sino me piden cuál ha sido el promedio de las notas en el primer parcial. Y entonces yo tengo que observar entre la nota mínima, la nota máxima, ¿sí? Y sacar, ¿qué haría? Sumaría todas las notas de los 30 estudiantes y dividiría entre los 30, ¿no? Entonces por ahí sale el promedio, ¿no? Entonces probablemente me salga que el promedio es 13 de nota, ¿no? Porque, ¿qué lo hace elevarse? Probablemente los chicos que hayan sacado 20, o qué hace que descienda muy abajo, probablemente los chicos que hayan salido desaprobados, pero me piden por solamente que dé un promedio, es decir, un cálculo global, ¿sí? De cómo, una idea de cómo es la nota en esta aula, ¿no? Entonces yo puedo decir, mirando todo, comportamiento, por ahí fluctúa y es 13. Ah, perfecto, profesora, yo esperaba menos, ¿no? En mis chicos sí, 13 de nota. Ah, ya, ¿no? Entonces se quiere decir que la educación virtual, digamos, ¿sí? No es tan complicada como se creía, ¿no? Entonces, por ahí veamos que eso es la idea de un promedio. Profe, entonces significa que alguna vez en mi vida también lo he calculado. Claro, cuando sacabas tus notas, sumabas tus notas y las dividías entre el total y
te daba el promedio de unidad, ¿no es cierto? O el promedio de bimestre o el promedio final de tus cursos, ¿no? Entonces sí que lo has hecho, ¿no? Pero quizás no te has tomado la precaución de observar a qué representaba ello, ¿no? Y ahora sí lo sabes, ¿no? Es la media aritmética, llamada promedio, ¿qué hace? Suma los elementos y divide entre el total, y eso es lo que usted también hacía. Muy bien, pero cuando usted lo hace en base a la muestra, su denominación, vuelvo y repito, es X raya, mientras que una media poblacional, su notación es mu, ¿bien? Pero la forma de realizar la operación es la misma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Pregunten los que están escuchando, a ver. Ninguna. Bien. Entonces ya decíamos que hay promedio muestral y promedio poblacional, ¿no? Y aquí lo menciona, ¿no? Veamos por aquí. Población se denota con una N mayúscula, mientras que la muestra con una N minúscula. Tenemos las fórmulas para datos sin agrupar y tenemos las fórmulas para datos agrupados. La pregunta es, ¿cuándo son datos agrupados, profe? Datos agrupados, me dice aquí el cuadrito que está apareciendo una FI minúscula, que sí sabemos el nombre, ¿no? ¿Cuál es su nombre de la FI minúscula? A ver, los que han estado en clases pasadas. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Será la frecuencia relativa? Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, ¿no? Es la frecuencia absoluta simple. ¿Y cómo se encuentra la frecuencia absoluta simple? ¿O qué hace la frecuencia absoluta simple? Cuenta, profesora, cuenta, contabiliza la cantidad de elementos dentro de un conjunto o dentro de un intervalo dado. Bien, entonces, por ahí estoy entendiendo. Y a ver, si aparece FI es porque aquí, en datos agrupados, va a aparecer ¿qué cosa? Una tabla, un cuadro estadístico. Cuadro estadístico que usted nos enseñó a hacer, ¿verdad? Sí. Recuerdo que nos enseñaba cómo sacaba el número de intervalos con una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? 1 más 3.322 que multiplica el logaritmo de n. Así se construía el número de intervalos. También encontrábamos una amplitud para ese intervalo. Significa entonces que cuando yo me refiero a datos agrupados, es porque hay la presencia de... Pregunta, ¿es porque hay la presencia de? Responde. De una tabla estadística. Muy bien, de una tabla estadística. Mientras que cuando nos referimos a datos sin agrupar, estos son datos que no están contenidos, son datos sueltos que no están contenidos dentro de una tabla estadística. Muy bien, entonces veamos. Para población, profe, yo sé que es mu y en los dos lados, mira el cursor, aparece mu. Es la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, muy bien, para ambos es la sumatoria. ¿Qué significa XY, profesora? En el caso de que son datos sin agrupar, es cada dato, es decir, desde el dato 1 hasta el dato n. A ello le denominamos datos. XY es la sumatoria de todos tus datos. Si estás en un parámetro, será dividido entre una n mayúscula o la población. Ahora cambia
si es que esta es en una muestra la sumatoria de los datos entre n minúscula y su notación es una X con una raya sobrepuesta. Ahora, ¿qué pasa si estoy trabajando en una tabla? Si estoy trabajando en una tabla, ¿es la sumatoria de los datos? No, esta XY no es la sumatoria de los datos, ¿ya? Esta XY, apúntalo por ahí, es la marca de clase. Bien, la que estoy encerrando con mi cursor es marca de clase que multiplica a la frecuencia absoluta simple y si estoy calculando mu, será pues entre la n mayúscula. Ahora, si estoy calculando X raya en una muestra, esto es solamente dividido entre n minúscula. Muy bien. ¿Preguntas de este cuadro antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Preguntas? Profesora, ¿qué es Sí. la marca de clase? ¿Qué es la marca de clase? Muy bien. Es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿No? Por aquí. Ustedes recuerdan cómo se construía este cuadrito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Usted sí me puede decir rápidamente observando cuál es la amplitud de estos intervalos. La amplitud es constante para todos. ¿Cuál es la amplitud? 150. 50. 50, ¿no? ¿Cómo que 150? ¿Cuánto es? 50. 50, ¿no? 50. Y entonces, respondiendo a su compañero, ¿qué es la marca de clase? Por aquí lo menciona marca de clase, pero yo también lo había mencionado días pasados, ¿sí? Era cómo se construía, pero usted lo decía como punto medio, profesora, sí, punto medio entre estos dos límites, ¿no? Sumando 300 más 350, pues es 650. Entre 2, 325. A esto llamamos marca de clase. Muy bien, pero muy buena pregunta por ahí. Entonces, ahora sí sabemos qué cosa es XY. Y esto es para ambos profesoras, sí. XY para datos agrupados no es la sumatoria de los datos como cuando sí tenemos datos sin agrupar. Bien, aquí la función es marca de clase, aquí también marca de clase que multiplica a la frecuencia absoluta simple. Otra pregunta respecto a este mismo cuadro. Si no, digan no y pasamos a la siguiente. Bueno, por aquí hay un valor mínimo, un valor máximo y justo el promedio o la media con una rayita sobrepuesta, faltó la rayita, sí, se ubica aquí, ¿no? En el centro. Muy bien. No hay preguntas. Veamos. Vamos primero a datos no agrupados, es decir, vamos a trabajar aquí, ¿no? En la primera fila. Para datos no agrupados en el caso de la media o promedio aritmético. Ya había explicado esta, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí no hay la presencia de tabla. Aquí son datos nada más. Y bien, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué me dice la fórmula si es que estoy en una promedio muestral? Que sume todos los datos desde el primero, y ahí está más específico, y significa desde el primer dato, por eso dice i, sub i igual a 1, mira el cursor ahí, ¿no? Hasta n, es decir, hasta el último dato. En este caso tendré pues desde el dato 1, que es el 2008, hasta el dato 2011, que sería n, sería el dato 2011, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que haríamos según la fórmula? Ella nos indica que sume todo, es decir, 19 más 21 más 23 más 30 y lo divida entre el total de los años muestreados, que son 4. Muy bien, entonces ahí encontramos que la sumatoria dividida entre 4 es
23.3. A ello llamamos promedio. Lo más interesante no es saber calcular, sino es porque finalmente con el programa SPSS o con MESTAT, esto es inmediato, ¿no? Yo le pido la media, le pido todo y ella me da, o sea, aquí yo no tengo que sumar uno por uno, ¿no? Lo más interesante aquí es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Como ahí bien lo dice, ¿no? El promedio de las facturaciones, la pregunta es, ¿cuál es la variable? En este ejemplo, ¿cuál es la variable? Profesora, empiezo por el término promedio y luego menciono a la variable, ¿no? Así se interpreta, ¿no? El espacio, el año y cuánto fue el cálculo en sus unidades. Esa es la verdadera forma de interpretar una medida estadística, ¿no? Bien, ¿cuál es la variable en este ejemplo? ¿Mm? No sería promedio, Miss. El promedio es una medida estadística, es un cálculo. ¿Cuál es la variable? Yo creo que, a ver, ¿ah? No les escucho bien, no sé. Las Si facturaciones por exportación del espárrago. el valor de las exportaciones, ¿no? Ese es el interés. Es cuánto se ha facturado en cada año, ¿no? Entonces ahí el interés o la variable es el valor de las exportaciones. Bien. ¿Cuál es la unidad en la que trabaja? Un espárrago, dice. La unidad de medida. ¿Cuál es? En dólares. La unidad, cuando hablo de unidad, no hablo de un espárrago, no he dicho la unidad de estudio, no, yo digo la unidad, ¿en qué unidad trabaja esta variable? En dólares, la unidad es en dólares. Profe, siempre tengo que mencionar la unidad en la unidad de la variable, claro, si es peso, si es en centímetros, si es en pulgadas, si es en metros, ¿sí? Tienes que mencionar la variable, la unidad en la cual trabaja la variable cada vez que interprete, ¿sí? Espero si haya entendido. No he dicho la unidad de estudio. La unidad de estudio, claro está, que es un espárrago, ¿no? Pero yo dije la unidad. ¿Cuál es la unidad de la variable aquí, no? ¿En qué unidad trabaja? Euros, dólares, soles, era dólares, ¿no? Bien, entonces aquí me dice es de 23.3 millones de dólares, ¿no? El promedio. Muy bien, veamos por aquí. Los precios, seguimos con datos no agrupados. Los precios de un mismo medicamento en 10 farmacias de un distrito fueron los siguientes. Pensemos pues que el medicamento fue ibuprofeno. Fuimos y preguntamos en 10 farmacias, los precios variaban entre 9 soles y 14 soles. Hallar el precio promedio de este medicamento. Si me dicen en esta ciudad, dime cuál es el precio promedio del ibuprofeno. Entonces diré, el precio promedio del medicamento tal es de 11.5 soles. ¿Qué he hecho para llegar a 11.5 soles? ¿Quién me cuenta? Sumar y dividido, pues. Sumar y dividir entre ¿cuánto? Sumo todo y divido entre 10. Por lo tanto, Entre 10. entre 10. ¿Y cuál ha sido la sumatoria? ¿Cuánto ha sido la sumatoria? ¿Sí se puede encontrar? 115. 115. 15. 115, ¿verdad? 115. Muy bien.
Siguiente. Ahora sí tenemos la media para datos agrupados. La media para datos agrupados es cuando hay la presencia de tabla, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a leer el ejemplo. El ejemplo dice, un fabricante de aleaciones metálicas está preocupado por las quejas de sus clientes acerca de la falta de uniformidad en el punto de fusión. Obviamente es la unidad en la cual trabaja es grados Celsius, ¿no? De filamentos metálicos producidos. Bien, para ello entonces selecciona 40 filamentos y sus puntos de fusión determinados, es decir, ubica en qué puntos ha sido fundido este metal y los siguientes son los resultados obtenidos. Bien, y ahí está la tabla. La pregunta es, hay que entender primero qué se quiere y para ello debo saber cuál es la variable de estudio. ¿Cuál es la variable? Para poder interpretar tengo que saber la variable, si no voy a decir cualquier otra cosa menos la interpretación correcta, ¿sí? ¿Cuál es la variable? La variable Celsius, es Filamento. la uniformidad. grados Celsius. La falta de uniformidad en un punto de fusión. La variable es el punto de fusión, ¿verdad? O la falta de uniformidad en el punto de fusión, eso es más completo, ¿no? La falta de uniformidad en el punto de fusión. Muy bien. Entonces, si yo identifico bien la variable, entonces no tendré problemas para interpretar. ¿Y qué se seleccionó para llevar a cabo esta investigación? ¿Y cuánto se seleccionó? ¿Qué se 40 filamentos. 40 fierros, profesora, ¿no? 40 fierros filamentos, denominados filamentos. Muy bien. Esa fue mi muestra, ¿no? Entonces veamos. Nosotros ya sabemos cómo hacer un cuadro estadístico desde el punto de vista manual y también desde el punto a través de un software. Eso ya se ha enseñado, ¿bien? Lo único que falta es que ustedes practiquen para que no se olviden. Muy bien. Entonces, si ya determinamos que aquí hay muchas quejas porque el producto no es homogéneo, sí hay variación en la forma, entonces el ingeniero de control de calidad, preocupado en ello, selecciona una muestra de 40 filamentos, las cuales estos filamentos, cada uno de ellos ha sido sometido, ¿sí?, a un proceso de fusión, ¿no? Al momento de su construcción, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Determinar, ver cuál ha sido qué temperatura ha tenido el horno en ese momento para de cuál proviene este fierro, ¿no? Que es, me imagino, de un lote, ¿no? Porque 40 filamentos seguramente que los ha seleccionado de diferentes lotes de fierros. ¿Cuántos lotes habrá habido? No lo sabemos, pero ha seleccionado 40 filamentos. Obviamente, 40 fierros al azar de cada lote. Muy bien. Entonces, la pregunta siguiente. ¿Qué nos indica el F2 minúscula? ¿Quién lo puede interpretar? Indica el número de filamentos en tal punto de fusión. Interpretémonos, interpretar, ¿ya? A ver, interpretar correctamente. A ver, ¿cómo sería la interpretación? A ver.
¿No sería 9 filamentos los cuales fueron sometidos a entre los grados de 350 y 400 grados? Muy bien. 9 filamentos de los 40 seleccionados han sido sometidos a un proceso de fusión entre 350 a 400 grados Celsius. Muy bien. Perfecto. Bien. ¿Cómo se halla cada valor? Ya lo hemos explicado la semana pasada, ¿verdad? Acabamos de explicar cómo se halla la marca de clase. Pero bien, yendo a lo que nos corresponde el día de hoy, que es promedio para datos agrupados, como bien lo menciona aquí, ¿sí? Mira el cursor ahí, media para datos agrupados. La fórmula que se había mostrado diapositivas anteriores era esta, ¿no? Que era multiplicar la marca de clase de cada intervalo, en este caso desde el intervalo 1 hasta el intervalo K, ¿sí? Que es marca de clase por la frecuencia absoluta simple y dividido entre el tamaño de la muestra. Pregunto, el tamaño de la muestra es 40, ¿verdad? 40 filamentos. Entonces vamos a construir una columna más para poder responder a este promedio, ¿bien? La marca de clase ya la habíamos encontrado también la semana pasada, y justo me parece que el MESTAT sí nos da la marca de clase, ¿cierto? Como el MyPoints, ¿verdad? Sí nos da. Muy bien, entonces este valor que está aquí me dice que va a multiplicarse, la primera marca de clase va a multiplicarse por la frecuencia absoluta simple, es decir, 325 por 8. ¿Será 2600? A ver, multiplique usted. ¿Sí? Sí, profesora. Y entonces, ¿cómo encuentro el último, el késimo o el intervalo 6 cuando me dice que aquí es 3450? ¿Cómo llegamos a este valor de 3450? ¿Multiplicando quién? Tengo que asegurarme para continuar. ¿Multiplicando quién? 6 por 575. Muy bien, 6 por 575. Bien, luego, una vez que he multiplicado según la fórmula cada marca de clase por su debida frecuencia, me dice ahí suma todo. Entonces procedo a sumar 2600 más 3375 y así hasta 3450. La sumatoria, como bien está aquí ya especificada, es ¿cuánto? 17,400. ¿Qué hago con este valor? Divido entre 40. Muy bien. Al dividir, ¿cuánto me sale el promedio? 435. ¿Hasta ahí acabé todo? No. Bien, las preguntas en los exámenes no va a ser cómo calculas, cómo es, no. Lo más interesante aquí es, más que el cálculo, es la interpretación. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos interpretar aquí? Su interpretación está en negrita en la parte inferior, nos dice que el punto promedio de fusión en la cual se suele someter los fierros, es de 435 grados Celsius. Muy bien, siempre en la unidad. Bien. Siguiente. ¿Pregunta hasta ahí? Ninguno. Bueno, aquí hay un cuadro más para que ustedes lo analicen en casa con más detenimiento. Se ha colocado, sí, un caso más. Y ahora sí nos vamos a lo que es moda. En lo que corresponde a moda, ¿qué era moda? Según lo que recuerdo, Miss, era el valor que más se repite o el que se da con mucho más frecuencia dentro de un conjunto de datos. Muy bien, sí, es correcto. Pero vamos a ver aquí. Bien, acá está. Bueno, moda, ya lo acabo de mencionar. ¿Qué cosa es, verdad? Se define como el valor que más se repite en un conjunto de datos.
Pero cuando el conjunto de datos no tiene moda, se le llama modal, como el caso de aquí, ¿no? Menciona que hay un cuadro de distribución de frecuencias. Ninguna barra sobrepasa a otra, así que aquí no tiene moda, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Amodal. Mientras que en la otra cuadro, aquí sí hay una barra que sobrepasa a las demás y bien se puede observar que aquí estaría posicionada la moda porque es el dato que más se repite y hace que esta barra se empine más que las demás, ¿verdad? O sobresalga más que las demás. A ello, aquí claramente hay una sola moda y a esto llamamos unimodal. Mientras que si hay dos barras que sobresalen, le llamamos bimodal porque aquí habría dos modas. ¿Se puede dar el caso? Claro que sí. Bien, aquí hay bimodal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de tres? Se le llama polimodal si en este caso fueran más de tres. En el caso de que fueran tres, trimodal. Pero a partir de ahí se le llamaría polimodal. Bien. Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí, si no, pasamos ya a lo siguiente. Muy bien, vamos a ver entonces la moda para datos no agrupados, es decir, profe, cuando no hay una tabla, así es. Simplemente, como dice ahí, y es bastante simple, observar el conjunto de datos y ver qué dato es el que más se repite. Como ejemplo, me dice, ¿no? La siguiente información son las calificaciones de la primera evaluación continua, o pensemos que es la evaluación parcial, de un conjunto de chicos, de estudiantes, ¿no? Estos chicos, sus notas fueron 17, 19, 19, 19, 18, 16, 18, 18, 19, 15. Muy bien. Como ahí me dice, solamente observa el que más se repite y en este caso observo y se nota que la nota que más se repite con mucho más frecuencia es la nota 19. Entonces podré decir que el valor que más se repite es la calificación 19, por lo tanto la moda es 19 puntos. Muy bien. La nota más frecuente en este conjunto de datos o en este conjunto de estudiantes es 19. Esa sería una buena interpretación, ¿no? La nota más frecuente. Más que decir el dato que más se repite, ¿no? Sería la nota más frecuente en los estudiantes del cuarto ciclo de la universidad tal es 19. Bien, en estadística. Pensemos. Bien, esa sería una buena interpretación. ¿Preguntas hasta ahí respecto a la moda? Es fácil, ¿verdad? Siguiente. Pregunta, ¿no? Nadie pregunta. Muy bien. Coeficiente intelectual de un grupo de estudiantes. Bien, los grupos de estudiantes, bueno, se sacaron 100, 95, 105, 100, 110, 100. Aquí vemos que la mayoría llegó a 100, por lo tanto diríamos que la moda en este conjunto de estudiantes o en este grupo de alumnos es 100. Bien, seguimos. Ahora, moda para datos agrupados. Aquí sí, cuando se refiere a datos agrupados hay la presencia de una tabla. Bien, y esta se maneja a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? LI, que significa límite inferior, más A, que significa amplitud, que esta multiplica al diferencial 1 entre diferencial 1 más diferencial 2. Bien, ¿qué cosa es el diferencial 1 o el incremento 1? Es igual a la frecuencia absoluta simple del intervalo modal, en este caso, ¿sí? Veamos por aquí, aquí estoy, intervalo modal, menos la frecuencia absoluta simple del intervalo modal, pero respecto al anterior, ¿bien? Y cuando se refiere a FI más 1, al intervalo superior. Bien, profesora, esto explíquelo un poquito más claro, lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Preguntas hasta ahí antes de pasar al ejemplo o a la aplicación de la fórmula?
¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿O ya se fueron? Continúe. Veamos por aquí. Moda para datos agrupados. La fórmula la hemos copiado. Aquí está el ejemplo, corresponde al mismo ejemplo respecto a la media. He tratado de poner el mismo para que se entienda mucho más, ¿verdad? Entonces, continuando con el ejemplo, la diferencia del anterior era que aquí es el dato que más se repite. Por lo tanto, y me piden encontrar el intervalo modal. Y aquí está, ¿no? Y aquí está bien clarito, por favor, para todos. Primero tendría que identificar el mayor FI, porque aquí se da, ¿sí?, la mayor frecuencia. Es decir, la mayoría de los fierros, porque algunos tienen 8, otros 6, 7, 4, 6, pero la mayoría de ellos suelen ser sometidos a puntos de fusión entre 350 a 400 grados Celsius. Entonces, para encontrar la moda, como su nombre mismo lo dice, es el que más se repite, y aquí veo la mayor frecuencia. Obviamente estoy encerrando el número 9 y estoy pintando o resaltando este intervalo y la estoy colocando en negrita, ¿bien? Porque este es el que voy a tomar como referencia para calcular la moda. La fórmula es el límite inferior de quién, pues, profe, si hay bastantes, ya decíamos, ¿no? Solamente del intervalo modal, es decir, donde se observe el mayor o la mayor frecuencia absoluta simple. ¿Quién es el límite inferior que corresponde solo a este intervalo que está resaltado de color celeste? 350. Muy bien. Más la amplitud. Claro está que la amplitud es constante para todos. Y esto es 50. 50 que multiplica a. Solamente trabajo en el intervalo modal, me olvido del resto. Por eso está en negrita. ¿Quién es mi frecuencia absoluta simple de ese intervalo modal? Claro está que es 9, ¿verdad? 9, colocamos aquí, y aquí nos dice el incremento 1 es igual a el FI que corresponde a este intervalo modal, en este caso 9, menos, hacemos caso a la fórmula, colocamos menos, pero ahora me dice, identifica el anterior a él. El anterior a él, ¿cuál es? 8, ¿verdad? Entonces colocamos 8. Muy bien. Sobre, ya sabemos que el incremento 1 ya lo hemos encontrado, tiene el mismo procedimiento, 9 menos 8 más, abrimos paréntesis, el incremento 2 será encontrar el intervalo modal, que ya lo tenemos, la frecuencia absoluta simple, que es 9, menos, según la fórmula, este menos copiamos aquí, pero ahora me dice el superior a él. ¿El superior a él cuánto es? 6. En este caso, al momento de ejecutar la fórmula, ¿sí?, o de calcular, ¿cómo procedería? La pregunta es, ¿cómo procedo? 350 más 50, 400 por, ¿así? No, No, ¿verdad? Es al contrario, ¿no? Primero resuelvo el corchete. Sería pues 9 menos 8, 1. 1, abajo también hay 1, más 9 menos 6 es 3, 1 más 3, 4. Entonces diría 1 entre 4, ¿no? 1 entre 4. Un cuarto por 50. Un cuarto por 50, ¿cuánto es? 12.5. 12.5 más 350, 362.5. Bien, entonces la moda es 362.5, pero así no se interpreta, ¿no? Significa que el punto de fusión más frecuente que utiliza la fábrica para su producción es de ¿cuánto? De 362.5 grados Celsius. Muy bien, ya tienes la interpretación de la media, ya tienes la interpretación de la moda. Bien, quédate con
la interpretación que te acabo de dar. El punto de fusión más frecuente que se utiliza para la producción de filamentos es de 362.5 grados Celsius. Muy bien, hasta aquí. ¿Pregunta? ¿Pregunta o todo claro? Miss, el número 50, Ajá. ¿de dónde salía? No, no lo entiendo muy bien. Aquí lo dice, A de amplitud. ¿Cuál es la amplitud para todos los intervalos? ¿De cuánto a cuánto varía? 50, Miss. Ya está. Contestado entonces, ¿verdad? No hay dudas. ¿Sí? Profesora, el 6, por lo que se repite, por el que No. más se repite, por eso suma el 6, ¿o cómo? El que más se repite es 6, ¿no? El que más se repite es el 9. Porque aquí hay 9 del de todos. Observo que la mayor frecuencia, el mayor número de fierros han sido sometidos entre 350 y 400. Ahora, ¿qué es este 6 que está aquí? Mire la fórmula aquí, incremento 2 es igual al FI minúscula, pero hay varios FIs, ya, del que está resaltado con color celeste. ¿Y por qué lo he resaltado a este? Porque aquí se identifica siempre el mayor de ellos, el mayor entre 8, 9, 6, 7, 4, 6, ¿cuál es? 9. Ah, y por eso, resalto esto, sí, por eso. ¿Y solo en este voy a trabajar? Sí, solo en este voy a trabajar. Ahora, mire la formulita aquí y usted mismo va construyendo. Dice FI, ¿pero de quién? Del intervalo modal. ¿Quién es mi intervalo modal? Solamente el que está resaltado. Este FI, 9. Muy bien, menos. El FI de orden anterior, por eso dice I menos 1. Este es el F sub 2. El orden anterior, ¿quién es? El F sub 1. Entonces, si I vale aquí 2, menos 1 será 1. Entonces, quiere decir que es el F sub 1, ¿no? Sería 8, 9 menos 8. Muy bien. Para el siguiente, me dice para el incremento 1, aquí también se repite, mire la fórmula, debajo incremento 1, que ya lo habíamos explicado hace momento, más, ahora sí, el incremento 2. En el incremento 2 me dice trabaja con el intervalo modal, que sería este, ubica su FI, que en este caso es 9, menos, pero ahora este I es 2, más 1 sería 3, es decir, menos el F sub 3, en este caso el F sub 3 es 6. ¿Ahora sí quedó explicado? ¿Sí? Sí, disculpe, si es que la moda estuviera primero, sería, Buena pregunta. Eso significa, eso me gusta. Gracias, señorita. Gracias por la pregunta. Significa que estoy atenta. ¿Qué pasa a mí si es que el intervalo modal está en el primer intervalo? ¿Quién es el anterior a él? Nada, 0. ¿No me afecta en nada? No, porque si les restas menos 0 será 9, nada más. Bien. ¿Qué pasa a mí si es que está en el último intervalo? ¿Quién es el superior? Lo mismo, sería 9 menos 0, quedaría 9. Profe, la moda nunca me va a salir negativa jamás. Si te salió negativa es porque usted lo calculó mal, ¿sí? Eso es todo. Muy bien, gracias la pregunta, me gustó. ¿Sí? ¿Otra? ¿Otra pregunta? Ninguna. Bien.
Ahora nos vamos con la mediana. A ver, ¿quién recuerda cuánto salió el promedio en el ejemplo, en este ejemplo? ¿Cuánto salió el promedio? Era 435, ¿verdad? ¿Sí? La temperatura promedio utilizada para fundir los metales era de 435 grados, si no mal recuerdo. A ver. Sí, 435. Anda grabándotelo, por favor. La moda es 362.5 y ya sabes qué significa. Es el punto de fusión más utilizado para producir los filamentos, ¿no? La mediana. Vamos a ver qué cosa es la mediana y voy a tratar de explicarlo con este ejemplo bastante o esta figura que resume todo, ¿no? Lo que voy a decir. La mediana, y ahí me dice, ¿qué niño tiene la talla mediana? ¿Qué es la mediana? La mediana es separar el 50% inferior y el 50% superior. Pero bien lo ves aquí, ¿no? Las tallas están en forma ascendente. Eso quiero que usted vea, ¿no? Por eso yo le decía al inicio, la mediana siempre va a ordenar en forma ascendente, va a ser ordenada. Primero, ordena los datos. Y como aquí lo observas, del niñito más pequeñito hasta la señorita o adolescente mucho más alta, ¿no? Una vez que ya ordenó, nos piden identificar qué niño tendría la talla mediana o sobre quién recaería, ¿no? La pregunta es sobre quién recae la mediana, sobre qué el niño o niña y de qué color de polo, ¿sí? Para poder ver más o menos cuál es la mediana. De pelo rosado, ¿no? El que tiene el polo rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque deja 2 al inferior y 2 al superior, ¿sí? Y se posiciona en el centro. Pero es porque aquí hay números impares de niños, es decir, hay 5 niños. ¿Qué pasa si habría 6 niños? ¿Qué pasaría? Imagínate aquí, dibuja una señorita más aquí, un poquito más alta, ¿sí? Y ahora ya no hay 5, sino hay 6. ¿Qué harías? ¿Quién sería la mediana? Se Profesor, sumarían los. Yo se opino que se tomaría sumarían. la talla del primer bloque, porque repartiría así, ¿no? 3 niños que conforman el primer 50% y 3 niños que conforman el siguiente 50%, y cogería a la niña de polo rosa y a la de polo blanco y le preguntaría sus tallas, ¿no? Le preguntaría sus tallas. Imaginémonos pues aquí 1.12, por aquí 1.15, no sé, por ahí el metro 15, no sé, se suman a ambas tallas y se dividiría entre 2. Esa sería la talla mediana. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos si es que estamos en un conjunto par? Tomamos al último del primer bloque y al primero del segundo bloque sumamos los datos y dividimos entre 2. Bien, entonces, la mediana, ¿qué hace? Se denota por una ME. ¿Qué hace? Ordena los valores, ¿sí? Del menor a mayor, del mínimo al máximo, y luego, aquí está bien claro, por favor, luego separa el 50% inferior y el 50% superior, quedándose así, aquí en el centro, la mediana. ¿Muy bien? Pero para ello, lo más interesante es que primero ordena en forma ascendente. Bien, vamos a ver la mediana para datos no agrupados. La mediana para datos no agrupados tenemos que tener en cuenta, como bien ya había explicado aquí con esta figurita, ¿sí? Trato de hacerlo simple para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuando tenemos o cuando estamos frente a un tamaño de muestra impar y a un tamaño de muestra par. ¿Qué haría en una muestra de tamaño impar? Me dice ahí, primero, se ordenan los números en forma ascendente o descendente. En mi caso, ascendente recomiendo. Bien,
Segundo, se calcula el valor del tamaño de la muestra, es decir, n más 1 y lo divides entre 2, para hallar el lugar que ocupa, más esa no es la mediana, solamente para hallar el lugar que ocupa y que sea más fácil de poder observar, como en el caso que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí el número es impar, sería pues 5 porque hay 5 niños, más 1 es 6, entre 2, 3. Entonces vamos a contar desde el inferior, 1, 2, 3. En esta niña cae, ¿sí? ¿Quién? La mediana, ¿sí? En esta niña estaría cayendo la mediana. Pero la mediana no es decir polo rosa, sino es saber su talla de esta niña, ¿no? Probablemente había dicho 1.12. Diríamos entonces que el 50% de los niños muestreados están por debajo de 1.12 centímetros, metros, no centímetros, metros, y el 50% restante por encima de 1.12 metros. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Sí, mi. Es fácil, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un tamaño de muestra par? Aquí sí, como ya había explicado con las niñas, ¿sí? Repartes el 50% inferior, el 50% superior, tomas al último del primer bloque y al primero del segundo bloque, los sumas y como aquí lo dice, ¿no? Y encuentras el promedio, que sería la suma de los dos entre 2. Muy bien, a eso sería el promedio y ahí... Profe, ¿y esa sería la mediana? Esa sería la mediana. Muy bien. A ver, veamos por aquí. En el caso que fue el mismo ejemplo que ya había colocado en el promedio, ¿sí? Habíamos visto que habían 11 chicos, ¿verdad? A los cuales se le había preguntado sus notas en la primera evaluación. Y también con ello creo que habíamos visto la moda, ¿no? La moda era 19 porque era la nota que más se repetía. Bien, para la mediana, ¿qué hacemos? Aquí me dice, ¿no? Luego de ordenar, es decir, primero tendríamos que ordenar, así no se trabaja. Ordenamos del menor al mayor y luego dividimos. A ver, vamos a ver cuántos datos hay. Hay 11. Por lo tanto, tendría, según la fórmula o el paso anterior, era 11 más 1, 12, entre 2, 6. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este número sería el que estaría ocupando el lugar de la mediana. En este caso, 6 es la posición o ese lugar, más no es la mediana. La mediana en este caso es 18. ¿Qué diríamos? Que el 50% de las calificaciones obtenidas tienen una nota menor o igual a 18, mientras que el otro 50% de estudiantes mayor a esta calificación 18. Muy bien, esa sería la interpretación. Profe, estoy entendiendo que cuando usted interpreta el promedio, menciona a la palabra promedio, luego la variable, luego la unidad en la cual trabaja la variable. Para moda, el que más se repite o el más frecuente. Y para mediana, usted utiliza el término 50%, sí, porque esta divide 50-50, recuerda, ¿ya? Entonces, siempre iniciamos en la mediana el 50%, ¿bien? Siguiente, para datos que están en una tabla, o datos agrupados, esta sí es a través de una fórmula. En este caso tenemos que primero dividir el tamaño de la muestra entre 2, dado que ya está ordenado. Profe, aquí ya está ordenado, ¿verdad? Claro, porque inicia desde la temperatura menor hasta la temperatura mayor. Aquí es mucho más fácil porque ya la mediana está ordenada, ya no hay que ordenarlo. Tendríamos que dividir nada más el tamaño de la muestra entre 2. Muy bien. Muy bien, aquí entonces dividimos el tamaño de la muestra entre 2, restamos a la frecuencia absoluta acumulada de orden anterior y dividimos entre el intervalo de interés.
Bien, ya sabemos que es LI, ¿verdad? Es el límite inferior del intervalo de interés más la amplitud que multiplica todo ello. Muy bien, vamos a aplicar esta fórmula entonces en el mismo ejemplo. Seguimos con el mismo ejemplo de las aleaciones metálicas. Ahora el intervalo de interés cambia, ya no es el segundo, sino es el tercero. Y vamos a ver por qué es el tercero. Bien. Como la definición mismo de mediana nos dice que divide al conjunto de datos en dos partes iguales y el conjunto de datos es 40, obviamente dividiendo n sobre 2, esto es 20. ¿Dónde lo ubico este 20? Ubicamos en el FI mayúscula o en la frecuencia absoluta acumulada. Profe, ¿por qué? Porque esta es la que ordena y esta es la que acumula. A ver, ¿por qué? Hasta aquí, en el primer intervalo solamente hay 8 datos de los muestreados, mientras que al segundo intervalo ya estoy acumulando 17 de los 40. Ya hasta aquí hay 17 datos acumulados. Todavía no llego a la mediana, ¿verdad? No, porque hay 17, te faltan 3 para 20. Muy bien, pero si nos vamos al tercer intervalo, hasta aquí hay 23. Pero, profe, ¿se pasó? Bueno, si se pasó no nos interesa, pero hasta aquí está contenida la primera mitad, ¿sí? Entonces, por esa razón es que pintamos o resaltamos el intervalo 3. Y ese sería mi intervalo de interés. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Y solamente con este intervalo voy a trabajar. Bien, entonces, reemplazando en la fórmula sería el límite inferior, ¿quién es? En este caso, del intervalo de interés, 400, más la amplitud que es 50 que multiplica a. ¿Quién es n medios? Usted ya lo sabe. N medios es el tamaño de la muestra sobre 2, en este caso 20, menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? De interés, pero la anterior a esa. Entonces, si esta es la de interés, que es 23, la anterior a ella es 17. Así que por esa razón aquí colocamos 17. Solo trabajando en base a la fórmula. Dividido sobre el intervalo o la frecuencia absoluta simple del intervalo de interés que corresponde al número 6. Ejecutamos la fórmula 20 menos 17, 3, entre 6, un medio por 50 es 25, 25 más 400, 425. Diríamos entonces que el 50% de los fierros, en este caso, o de la muestra, están sometidos a puntos de fusión menores o iguales. Aquí dice mayores, pero bien lo puedes decir mayores. Yo quiero coger primero el primer 50 inferior, serían menores o iguales a 425 grados centígrados y el 50% de la producción ha sido sometidas a temperaturas mayores a 425 grados Celsius. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Miss, para la búsqueda de intervalo mediano, le salió 20. O sea, agarramos el número que sigue o el más cerca. La muestra entre 2 me sale 20.
No es ni el más cerca ni el más lejano. Aquí la respuesta está clara. Bien, aquí me dice que yo encuentre o que vea en el FI mayúscula, porque esta es la que acumula, ¿sí? Intervalo a intervalo va ampliando, va acumulando, por lo tanto que aquí identifique el intervalo que contiene a la mitad. Bien, entonces si yo veo el FI mayúscula, el primer intervalo contiene 8 filamentos. Al segundo ya está acumulando, ya tiene a 17 filamentos, pero hasta ahí no está la mitad, ¿sí? En el tercer intervalo, hasta ahí ya pasó de la mitad. Bueno, si pasó, no nos interesa por ahí, pero por lo menos decimos que ahí, por lo menos significa de ahí a más, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Por lo menos hasta aquí ya está contenida la mitad, ¿sí? Profe, ¿puedo pasarme al otro? No. ¿Por qué no? Porque aquí también lo contiene, claro, está también contenida, pero ojo, aquí ya hay mucho más datos, ya no está a la mitad, sino está por lo menos el 60, el 70%, el 75% de los datos. Si tú me dices, profe, en el otro intervalo también está, yo te digo, sí, está contenida la mitad, claro que sí, pero hasta acá ya no tienes la mitad, sino tienes el 85% de tus datos. ¿Sí entendió? Entonces, aquí lo que se quiere es ubicar el intervalo que contenga la mitad de los datos. Así se haya pasado, pero contiene la mitad de los datos. ¿Sí? Ahora sí respondí. Ya, otra pregunta, a ver. ¿Y ese corresponde al intervalo de interés? Sí, ese es el que corresponde al intervalo de interés. Siguiente pregunta, cuéntame. Miss, si el intervalo sería 25, entonces agarraríamos el 30. O sea, Si el 23 no fuera 23 y no fuera 25, ¿esa es la pregunta? Ya, si algo. fuera 25, sigo cogiendo esto. ¿Por qué? Porque hasta ahí está la mitad. ¿Por qué no me paso al 30? Porque vuelvo y repito, mire aquí, ve, mire su H. ¿Cuánto de sus datos está contenido hasta aquí? 75. Ya. ¿Y qué significa mediana? Coger la mitad, no el 75%, sino coger la mitad. ¿Sí? La mitad, lo ideal es que aquí hubiera sido 20, pues, ¿no? Pero es 23. Bueno, no nos importa por ahí, si se pasó un poquito, sí, no nos importa porque en realidad hasta aquí no está contenida la mitad, no está el 50%, sino está ¿cuánto? 58%. Entonces, El 58%, pero por lo menos hasta aquí está la mitad. Ahora, si yo me voy al otro ya 75 y eso ya no va, pues, ¿no? Aquí sí. Entonces, por lo tanto, aquí sombreo. ya, Miss, gracias. Ok, otra pregunta. Miss, disculpe, y si en caso estuviera el 22 y el 23, entonces agarraríamos el que está más cerca, el intervalo mediano y el que Ahora, si el contenga. 17 no hubiera sido 17, sino 22. No, si hubiera estado también el 22 y el 23. Si es que hubiera estado. Es que no puede estar dos valores aquí. ¿Qué significa este 23? Entendamos primero, ¿qué significa este 23? Si yo no logro entender qué es este 23, aquí no pueden haber 3, 4 valores, ¿ah? Eso no, desde la semana pasada hemos visto aquí no pueden haber 22, 23, 20, 21. No puede, solamente es un solo valor. Pero, ¿qué significa este 23? ¿Quién me dice qué significa estos 23? La suma de los tres primeros. Ya, la suma de los tres primeros. ¿Habrá? Ya. Pero, ¿qué significa? Usted me dice, esto es 8 más 9 más 6. Ya, perfecto. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es la interpretación? Que entre 300 y 450 hay 23 filamentos que han sido puestos en su temperatura. Que de los 40 elementos o de los 40 filamentos, 23 de ellos, 23, o sea, más de la mitad, ¿cierto?
¿Sí o no? 23 de ellos, porque la mitad es 20, pero aquí hay 23, un poquito más de la mitad. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Han sido sometidos entre qué temperaturas? 400 y 450. ¿No? No, 300 y 450. entre 300 grados De Celsius 300 a 450. a 450, porque aquí se acumuló el 8, el 9 y ese. Aquí hay 8 filamentos que han sido sometidos a 300 entre 350. Aquí hay 9 filamentos que han sido sometidos entre 300 y 400 y hay 6 que han sido sometidos entre 400 y 450. Por lo tanto, la suma de ellos es 23. Y si yo saco el cálculo, digo, oye, 40 entre 2 es 20. Quiere decir que hasta aquí está la mitad, por lo menos la mitad. Se pasó 3 más, pero está la mitad. Ahora usted me dice, profe, hasta aquí también está la mitad. Claro, obviamente, está la mitad, está el 20, perdón, está el 20%, el 30%. Hasta aquí llegó al 75% de sus datos. Ahora, si yo me voy al último, a los 40 datos, ahí está todo, es el 100%, está la mitad, claro, está en una cuarta parte de la... Está, pero a mí, para poder observar la mediana, solamente me interesa la mitad de los datos, separar la primera mitad y la segunda, ¿sí? ¿Se entendió o no? ¿Se complicó más el tema? Un cuadro ya tiene los datos ordenados, ya los tiene ya, ¿sí? ¿Sigue habiendo dudas aquí? No me es. No logro entender nada porque se escucha un eco fuerte, no se entendió. A ver, ¿sigue habiendo dudas aquí? No, Miss. A ver, hasta aquí, a ver, si lo colocamos en orden, ¿ya? A ver, un fierrito, 2 fierritos, 3 fierritos, 4, así, imagínate pues mi cursor, ¿ya? Así, fierrito, fierrito, fierrito. Hay 40 fierritos. ¿Qué significa estos 23? ¿Qué ha cogido así, ves? 23 de ellos. ¿Y cuánto queda para allá? ¿Cuánto queda? De los 40, ¿cuánto queda? ¿No quedan 17? ¿Sí o no? ¿Nos sobra 17 hacia el otro lado? Eso significa estos 23, que ha cogido un poquito más de la mitad. ¿Sí? Y por eso es que ubico aquí mi intervalo modal. Perdón, mi intervalo de interés. Bueno, aquí está entonces la interpretación, ¿no? El 50% de los filamentos han sido sometidos a puntos de fusión y estos son mayores o iguales a 425 grados y el restante, es decir, los otros 50% de los filamentos a temperaturas menores o iguales a 425 grados Celsius. Ahora, chicos, la pregunta y con eso terminamos, ya después no hay nada. Bien, hemos terminado siendo las 9:27. Entre las medidas media, mediana y moda, ¿sí? La media fue 435, la moda fue 325 y esto me da como, esto es la mediana 425. Pero los números no me interesan, lo que me interesa es, a ver, el análisis de ustedes. Si ustedes fueran ingenieros de control de calidad y tienen a disposición los tres cálculos, ¿cuál de ellas elegirían para una toma de decisiones y por qué? ¿No? ¿Por qué? No pensando en la cantidad de número, en el valor, sino en la medida más robusta para ustedes, robusta no en cuanto a cantidad mayor o menor, sino en la más
en la interpretación misma de ella, ¿no? ¿Cuál tomarías tú y por qué? Sería la mediana, porque ordena los datos en forma ascendente y lo divide entre 50, es decir, es más ordenada, te puede dar datos mejores, ¿no? Ya, muy bien. La respuesta sí es la mediana, pero no por su orden, ¿no? No, claro que la mediana ordena, ¿no? Eso sin duda, pero no solamente por su orden, porque aquí no nos interesa casi el orden en este caso, ¿no? Si yo fuese un ingeniero en control de calidad, tomaría como medida más robusta para mí la mediana, sí es cierto, pero ¿por qué razón? Porque esta ha encontrado el comportamiento del 50% de mi producción. De mi producción, ella me dice, ojo, el 50% de tu producción, ojo, viene siendo sometida a 425 grados Celsius. El 50% de lo que produzco, no es cualquier cosa, pero ¿por qué no la moda? Porque la moda solamente representa, que es 9, representa el 23% de mi producción. Y esto es nada, pues, porque casi el 70% de ella no sé a qué grados han sido sometidas. Solamente tengo información que 9, que es la moda, que es lo que más se da dentro de mi empresa, ojo, viene siendo utilizada, o ver, el 23% de ella viene siendo sometido a 300 a 400 grados Celsius. Pero que no deja de ser importante la moda, no deja, porque por ahí me dice que la mayoría de mi producción, lo más frecuente son esas temperaturas, suelen calentar los hornos a esa temperatura. Yo para una toma de decisiones tomaría como referencia la mediana, como lo decía su compañero, y la moda. Bien, el promedio no, porque el promedio no resulta muy eficiente en este caso, ¿no? Pero sí tomaría mucho ojo en lo que me dice la mediana, que es el 50% de mi producción, que no es cualquier cosa. Imagínate que yo produzco en un día, ¿cuánto? Pues 10.000 toneladas de fierro, toneladas, ¿bien? De fierro, y decir el 50% es, imagínate, ¿cuánto de mi producción viene siendo sometidos a 425 grados Celsius? Y por ahí tendría que ver, ¿no? Ya es otra cosa y esa es parte de su trabajo de ellos. ¿Qué pasa con estas temperaturas? ¿Hace que el producto sea menos homogéneo, más heterogéneo? ¿Qué hace cuando se calienta? Pero eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que corresponde a estadística tendría que ver si tomaría como punto de reflexión a la mediana y a la moda. Bien, la otra casi no. Y de ahí sacaría mi toma de decisiones. Muy bien el aporte de su compañero, me gustó, sí, mediana, sí, pero no por el orden, sino, ya les dije, ¿no? Porque esta coge al 50% de algo, ¿bien? Y el 50% es, pues, mucho, ¿no? Entonces, chicos, me despido de ustedes y los otros grupos. No sé si hay preguntas hasta ahí, si han levantado las observaciones respecto al anterior para ya construir matriz, la matriz, ¿no? Si algún grupo ya levantó las observaciones, me lo dice, no se atrase para ya tomar los datos, que tengan ustedes su propia base de datos y puedan encontrar todas estas medidas. Otra preguntita capciosa. A ver, vamos a ver. ¿Puedo encontrar media, mediana y moda para variables cualitativas? Sí, no, ¿por qué? Sí, yo creo que sí. Ok. La respuesta es que no. ¿Por qué? A ver,
promedio da un punto central, ¿no? Una variable cualitativa es, por ejemplo, oye, ¿estuviste presente en la clase o la profesora presentó diapositivas? Una variable cualitativa con dos respuestas es sí, no. Sí, sí presentó diapositivas. La otra, no, no presentó diapositivas. Muy bien. El promedio se ubica en el centro. ¿Cuál es el centro entre sí y no? Más o menos. A veces, por momentos. No puede ser, ¿verdad? Entonces, claro, pues, la respuesta es no. No se halla media, mediana y moda para variables de tipo cualitativa. Si se han dado cuenta, todas las que yo he trabajado son cuantitativas. He trabajado notas, he trabajado temperaturas, que son cuantitativas, he trabajado, ¿qué otros datos más? Pesos, creo, no sé, en los anteriores ejemplos. Muy bien, entonces estas medidas solo son, y aquí lo dice, ¿no? Arriba el título, mira, ve, resumen y análisis para datos cuantitativos. No puede ser cualitativos. A ver, color de ojos, pues, a ver, marrón, negro, verde. El promedio entre ellos, de los tres colores, ¿qué color saldrá? Pues, un metálico, más o menos. Un color de ojo metálico. No puede ser, ¿verdad? Entonces, Y si lo tomo, por ejemplo, en el caso de que el color de ojos, o sea, la cantidad de color de ojos que hay, por ejemplo, azules, rojos, marrones, eso ya no sería cualitativa en ese caso, ¿no? como cantidad de datos, o sea, aquí pongo, por ejemplo, ¿no? Porque recuerde que para variables cualitativos, por ejemplo, aquí el sí y el no, acá colocaría sí, y el otro intervalo sería no, porque solamente esas dos opciones de respuesta hay. Y ustedes han trabajado en cualitativa con mi base de datos. Imaginémonos, pues, sistema de pensiones, variable sistema de pensiones, recordar mi base de datos, sistema de pensiones, Profuturo, AFP, perdón, Profuturo, hay Prima, hay Integra, y no sé qué otra filial más hay. Ya, pensemos en estas tres. Hay 8 empleados que pertenecen a Profuturo, 9 que pertenecen a Prima y 6 que pertenecen a Integra. Ya pues, pero por la cantidad no, porque se supone que yo tengo que dar una interpretación de acuerdo a esto, a los intervalos. Mira, ve, 425 no está aquí, está dentro de estos intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría decir? El promedio el promedio de mis empleados están afiliados entre Prima y Profuturo, no sé cuál sería, no se puede, ¿no? Entonces, por esa razón, chicos, no se puede calcular, porque aquí mismo lo dice, para datos cuantitativos, ¿sí? Bien, era una pregunta capciosa, ¿no? Bien, pues, todos son para datos cuantitativos, chicos, para datos cuantitativos. Sería una buena pregunta de examen también. Ya, calcula el promedio para la variable tal. Respuestas. Ya, pues. Bien. Los demás, Alex, si es la delegada, por favor, hay grupos que hayan levantado las observaciones para quedarme media hora más. Bueno, yo he cumplido con el tema. No sé si hay alguien más que quiera aportar a esto o que me quiera decir, profesora, revise mi tema. Y si no, pues conversamos con los otros chicos, pero ya ellos me llamarán, pues, ¿no? No sé si ya me están llamando, a ver. ¿Aló? Sí.
Bien, yo pensé que era uno de ustedes, chicos, pero no, para ofrecer otra cosa. Bien, entonces, no hay más.